Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Estamos arrancando el primer programa de La Casa del Fondo 2026. Se hizo esperar mucho el primer programa, no quería arrancar más, pero bueno, cuando Dios va apretando y diciendo ahí, se te está pasando el año y no arrancar. Así que nada, gracias a Dios se pudo. Ya estamos con nuestro invitado presencial, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho porque podés charlar con la persona más fluidamente que por Zoom o por Meet. Así que nada, darte la bienvenida, José. Muchas gracias por Amigo, decir que sí no, a la Casa del Fondo y gracias por la decir que sí invitación. a Dios, la realidad. Porque esto va para Él. Esto fue creado por Él y para Él. Así que vamos a conocer mucha más gente en Comodoro del talento que hay. Fuera de cámara charlábamos de cuánto talento hay en Comodoro y hay que irse a otros lados para crecer, cuando en realidad acá en Comodoro podemos hacer un montón de cosas, así que vamos a empezar a conocer muchos músicos, muchos líderes jóvenes, matrimonios. Este año va apuntado más a eso, así que próximamente va a haber también adoración los viernes a la noche. Así que vamos a ir de a poquito haciendo lo que Dios también nos pide, ¿no? De que lo adoremos, de que lo exaltemos, porque los tiempos se vienen complicados en Argentina, en Comodoro, en todos lados, así que solamente el que nos va a rescatar de todo esto va a ser Dios, así como lo hizo con nosotros. Así que, José, nada, darte nuevamente la bienvenida, gracias. Bueno, Eh, ¿Querés presentarte? ¿Querés? sí, no, gracias a vos por invitarme. Bueno, justo te comentaba que no soy tanto de exponerme ni de hablar tanto, pero bueno, obviamente también acepté este reto de poder venir acá y bueno, nada, a comentarte o a experimentar Se esto notó, se de... notó también fuera de cámara porque estábamos charlando y yo decía, estoy hablando un montón y le estoy llenando de información a José, digo, pero bueno. No pasa eh, nada. Yo suelo escuchar bastante, después al hablar por ahí me Cuesta un poquito cuesta un más. poco más, pero no tengo problema en que me hablen, así que Bueno, estamos bien. como cada programa, la primera pregunta es, ¿cómo conociste a Jesús? A Jesús. Bueno, yo soy hijo de pastores, así que nada, desde chiquito siempre estuve en la iglesia. Obviamente no quiere decir que, que tuve un encuentro con Dios tan rápido, pero bueno, de chiquito siempre fui Sería a la loco, iglesia ¿no? Tener un y no, encuentro de bebé. sería increíble, pero bueno. Nada, desde chiquito voy a la iglesia por este tema de que mis papás son pastores, entonces, nada, siempre fui una persona que fue creciendo y medio temeroso también. Quizás también temeroso de mis papás más que de Dios. Pero bueno, en definitiva, eso también me hizo como pertenecer siempre en la iglesia y quizás no alejarme como... ¿Cuesta más ser hijo de pastores? Yo creo que sí. O sea, tenés una responsabilidad un poco mayor, principalmente para a la gente, ¿no? O sea, como en la exposición o... Claro, el qué dirán. Exactamente, sí, sí. Entonces, de todas formas, no, quizás no presencié tanto eso, o sea, a esto lo estaba hablando más por gente que creció en su adolescencia y juventud, pero yo como hijo de pastor, medio que estuve hasta los 11 años viviendo esa experiencia, porque, bueno, después nos fuimos a ir a otro país, estuve viviendo en Costa Rica 4 años, No, no ese sabías. dato no sabía, es buena. Era Lo tenía, era lo tenía para el programa, porque exactamente, sí, sí, hace sí. como una hora estábamos charlando, pero ese dato no me lo tiró. Hay muchas sorpresas. No. Buenísimo. Y entonces, bueno, al irnos, yo me fui con 11 años. Entonces, nada, al irnos a otro país, es como que la gente o sea, recién nos conocía la gente allá en Costa Rica. Entonces, como que quizás no tuve tanto esa exposición
Te sirvió más. Me sirvió más, claro. Buenísimo. Lo que fue mi adolescencia en parte la crecí allá. Y, y bueno, otra parte la seguí acá en Comodoro cuando volvimos. Buenísimo. Ah. ¿Y qué? ¿Cuál es esa presión que siente un...? No, yo creo que se basa más en hacer lo correcto y quizás en no... Porque es como que todos te tienen de ejemplo. Entonces creo que esa es la mayor... no sé cómo decirlo, pero como que es la mayor preocupación, ponele, capaz que hay otros pastores que no lo sienten, ¿eh? Yo sinceramente No, es lo que me hace pensar. Hemos tenido varios hijos de pastores Y remarcan eso. lo mismo. Sí, yo creo que es la exposición a que vos tenés que ser el ejemplo de todos y cuando en realidad sos una persona igual que las demás, simplemente te pesa quizás eso de ser el hijo del pastor y nada más, ¿viste? Pero bueno, es esa, la exposición es lo que por ahí cuesta y tener que ser como el ejemplo para que el resto de los chicos de tu edad digan no, pero si el hijo del pastor hace eso, bueno, vos lo haces, si él no lo hace, no lo hagas, ponele, ¿no? Cosas así que son muy humanas, porque es así, o sea, todos tenemos errores, todos somos pecadores, pero bueno, qué sé yo, ahí humanamente se le exige más un poco. Sí, es un poquito más exigente al hijo del pastor. Sí, tal cual. ¿Y cómo fue ese primer encuentro y qué fue lo que más te impactó de él? Bueno, a raíz de todo esto, yo siento que mi encuentro posta con Dios lo tuve a los 19 años. O sea, podés estar viviendo en la iglesia y poder seguir Ser un asistente todo el tiempo. Exactamente, pero sos un religioso, ¿viste? Pero bueno, pasa, a mí me pasó y nada, esto lo siento así, o sea, siento que Dios me empezó a cambiar a los 19 años. Como que me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, me empezó a caer la ficha de un montón de cosas, pero fue muy de la nada, ¿viste? Como que no veía cosas malas, o sea, no veía que yo hacía cosas malas hasta que de un momento a otro dije, che, pero esto está mal, ¿viste? Es como que, ¿por qué seguía haciendo esto? Y me ponía a pensar cuánto tiempo me bancaron mis papás haciendo estas cosas, ¿viste? Y sin decirte nada. Claro, sin decirme nada, literal. O sea, ellos como que se bancaron un montón de cosas quizás mías y como que yo en un momento me di cuenta y digo, che, esto está mal. Y bueno, yo creo que literalmente ahí fue como decir, realmente me encontré con Dios y me encontré con eso que quizás mucha gente lo vivió en su momento y bueno, a mí me pasó a esa edad, ¿viste? A los 19 años. Y para tu papá seguramente ahí fue una oración respondida. Sí, seguramente. Porque eso es lo que tiene de bueno, ¿no? De no ir al choque o al confrontar y decir no, está mal, no, y al punto, sino que Dios nos dio la herramienta. Sí, tal cual, la oración. Orar por la persona, por tu papá, por mi hijo, y Dios mismo va a hacer la obra. Sí, tal cual. Sí, siento que de los dos, mi mamá es la que creo que la que oraba mucho más por mí. Aún estando casado, o sea, aún habiendo crecido, es como que siempre, cada tanto charlamos y me dice, no, estuve orando por vos, por esta situación o por la otra, ¿viste? Qué bueno. Como que los padres nunca dejan de ser padres y nada, están... Y desde que conociste a Jesús hasta el día de hoy, ¿te preguntaste o te surgió esa duda de decir, che, ¿qué pasaría si vivo sin Jesús? Sí, no tanto, ¿eh? No sé si me lo he preguntado tanto, simplemente sí me he imaginado cosas que haría sin Jesús. Y nada, sería un desastre, creo. Creo que todos seríamos un desastre, capaz que algunos peor que otro, pero bueno, sin Jesús creo que sí, nadie, es complicado. Nadie se salva. Puede ser bueno, buenísimo, pero si no tenés a Jesús no... ¿Y qué significa Él para tu vida? Y sinceramente, hoy en día es mi forma de vivir se basa en agradar a Dios. O sea,
creo que si hoy vivo es porque quiero vivir para Él y es la razón por la que yo sigo existiendo y nada, o sea, mi vida se basa en agradar a Dios y hacer su voluntad, realmente. Es tremendo eso, porque fuera de cámara hablábamos que vos también estás casado. Estoy casado. ¿Hace Sí. cuánto estás casado? Y me casé en el 2023, a octubre. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 32. Mira, ni parece, Aunque no parezca más, parezco más viejo yo que tengo 29. Y mirá, vos pensé que tenía... Sí, no, sí. Mucha gente me da 27, Mirá 28, pero sí. Pasa que bueno. Es re loco eso porque uno cuando va creciendo y va viendo que no forma familia, que le está yendo la edad, y sin Jesús no se te va esa esperanza Sí. de formar familia, de casarte, de que tengas una persona fiel, porque todo lo que está pasando en el mundo matrimonial y todas esas cosas, el tema del amor, es como que bueno, yo estoy con una, estoy con otra y da lo mismo. Da lo mismo, claro. Y es complicado vivir eso. ¿Y qué sensación tendrías en ese momento si no te hubieras casado? O sea, si me hubiera casado y no tuviera a Dios, Sí. No me lo puse a pensar nunca. pero sí, creo que uno o se dejaría llevar por lo que... Por los sentimientos. Sí, por los sentimientos, por lo que a uno le gusta capaz, o sea, no sé cómo sería. Posta que no me lo imaginé, pero seguramente haría, o sea, me saciaría con las cosas que Sí, que con el lo mundo me terrenal. ofrece, Sí. tranquilamente, Eso o sea, es lo que la mayoría hace, calculo. Eso es tremendo porque ahí ves la diferencia de un matrimonio que conoce a Jesús y un matrimonio Sí. que no conoce a Jesús. Porque nosotros nos guiamos por Él, por el Espíritu Santo, Sí, tal cual. por la palabra. Hay muchas veces que nos confrontan la palabra Sí, y nos hace cambiar a su manera, claro. no a la manera de nosotros. de nosotros. Sí, tal cual. José, y cambiando un poco de tema, Sí. una historia bíblica que te haya marcado. Mira, da la coincidencia, pero es la historia de José. O sea, es re loco, pero a mí de chiquitos, no sé, me marcó un montón la película de José de niños. No sé si la viste. No. Pero es tremenda, chabón. O sea, incluso hasta el día de hoy, por ahí la busco y me hace llorar. Pero, y veo la película de niños, no una película de humanos. Pero no sé, una por el nombre, o sea, creo que mi nombre es re común, pero me baso mucho en José de la Biblia y es como que mi nombre tiene un poquito más de... Me la sube un poco más, ¿viste? O sea, José es re común, ¿viste? Lo mismo me pasó a mí. El otro día buscábamos nombre, ¿no? Matías. Sí. Y lo que significa es regalo de Dios, chabón. Y yo digo, antes no le daba importancia a mi nombre, ¿viste? Sí, pero cuando conoces a Dios, vos buscás, che, mi nombre, ¿qué onda? Claro. Y es también parte de la identidad en Cristo, chabón. Sí, es verdad. Y bueno, mi nombre tiene un significado buenísimo, pero no me acuerdo cuál era. Lo busquemos, no hay problema. A ver. Acá es todo... como si fuera en vivo, pero no en vivo, pero acá todo claro. es fluido, así que no... No, pero era un buen significado, José. Encima la historia de José es buenísima. Encima la historia de José es buenísima y bueno, más allá de esto me identifico mucho por el tema de que José era un soñador y yo me siento un soñador también de muchas cosas que pienso hacer y es como que siempre fui imaginándome, mira, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios añadirá. Es tremendo. Es tremendo, sí. Y bueno, además de esa historia bíblica, ¿alguna más que te guste? Y es que hay un montón. Yo, por ejemplo, soy fanático mal de José y de David. Para mí esas dos historias para mí me marcaron mucho porque, la historia de José cuando lo venden
¿no? Como que si no fuera nada, ¿viste? No, aparte los procesos que el chabón pasó. Sí. O sea, hasta dónde Dios lo llevó para después levantarlo y tirarlo allá arriba, chabón. Eso es muy, Y muy que loco. se cruce con su propia familia. Y encima después tener que perdonar sabiendo, a sus hermanos. sabiendo que ellos pensaban que estaba muerto, que no estaba más. Eso es tremendo. No, muy bueno. Y después, bueno, la de David es buenísima. De hecho, viste que está la casa de David, que es Sí, una la serie. Bueno, hace una semana, un par de días, terminé de ver la segunda temporada que salió y nada, es como que es una historia tremenda también. O sea, como Dios que pasa, creo que en la mayoría de los que Dios elige, como a alguien tan insignificante, si se puede decir, como Dios usa a esa persona para llevarlo a lo más alto. Lo que se tuvo que bancar, David. Lo que se tuvo que bancar. Pero bueno, Dios ve el corazón, como hablamos hace un rato, ¿viste? El corazón es, creo que lo más, lo que Dios más anhela. Es eso. Si uno le entrega el corazón a Dios, Dios hace maravilla. Exactamente, sí. Como también hablábamos fuera de cámara, cuando la palabra dice ser imitadores de Cristo, no es solamente buscar lo lindo, lo bueno claro. que ha vivido, sino que también experimentar lo malo, que vamos a sufrir traiciones, heridas, de todo lo que vio él, golpes, y muchos no quieren aceptar eso. No, pero claro. Después, le predicamos que hay que hacer la voluntad de Dios. Y cuando aceptamos hacer la voluntad de Dios, es donde más nos duele y no queremos vivirla. Claro. No, sí, tal cual. Pero bueno, justo el otro día le decía a un amigo que, viste que hay un ejemplo que siempre no sé si lo has escuchado, pero el que te dicen que somos como una flecha, o ponele. Y yo la otra vez me lo imaginaba con un arco, viste que para ser tirado más allá, te tiran para atrás, y como que hacía esa analogía, creo, que bueno, cuando te tiran para atrás es como estás en el proceso ahí atrás, pero pasando ese proceso te buenísimo, es buen ejemplo. Y la otra vez se me hacía luz eso y se lo decía a un amigo, ¿viste? Y nada, fue como, che, qué loco entender esto, ¿viste? Porque por ahí con esa explicación quizás uno lo entiende un poco más y saca provecho de esto y decir, che, la verdad que los procesos son horribles, pero es bueno pasarlos porque te hacen ir a un lugar, un escalón más. ¿El primer versículo que te haya marcado? No, esto que voy a decir es una estupidez, pero me acuerdo que de chiquito, cuando iba a la escuelita, no sé si me marcó, pero me lo aprendí de memoria. Éxodo 15:3, que dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es un nombre. Pero esto me marcó, pero porque me lo aprendí de memoria. No es que haya sido como clave para mi vida, ¿viste? Pero si me pongo a pensar algo que me marcó, literalmente es ese versículo. ¿Y tu versículo lema así que vos decís, con esto me lo apropié y voy? Y bueno, hoy en día mi versículo favorito es 1 de Juan 3. 1 de Juan 1:3. Que dice, ahí te lo leo, o si querés buscarlo, pero parafraseando dice que todo el que tenga la esperanza en que Jesús vuelve. ¿Primera de Juan? 1 de Juan 3. Reina Valera, TLA, BNBI, ¿qué sos fan de? No, justo tengo una Biblia que me regalaron que es NBI. Vamos a leerlo en NBI porque en NBI. Ahí está. 1 de Juan 3. Dice: y todo el que tiene esta gran expectativa se mantendrá puro, así como Él es puro. O sea, esto habla de cuando Jesús, o sea, todo el que cree que Jesús va a volver a buscarnos, se mantiene puro. Y esto es algo que he vivido estos últimos años, ¿viste? Quizás no fue sin darme cuenta, pero empecé a ¿cómo es? A buscar más de Dios y empecé a meterme mucho más en su venida, en lo que es la venida, literal. Y
y esta esperanza que tenemos que Dios va a volver a buscarnos, eh, te hace mantenerte puro. O sea, es literalmente ese versículo y es como que empecé a vivir ese versículo sin darme cuenta, ¿viste? Y nada, fue como que después cuando lo leí con un entendimiento y dije, che, qué real que se me hizo este versículo. Y nada, es como que ese es el con el que me manejo. Vas caminando. Exactamente, voy Bueno. en base a eso, ¿viste? Buenísimo. Está bueno. ¿Corito, alabanza, favorita? Y hay muchísimo, pero si hoy tengo que decirte uno, hay una canción que se llama Nuestra Prioridad, es de Misión. Sí, lo conozco. Bueno, esa canción, esa Ruin. canción a mí el año pasado me destruyó por completo y literalmente todo se trata de él. Sí. O sea, más allá de que quieras hacer todo lo que quieras hacer acá en la tierra, Sí. todo lo que vale es lo eterno y la prioridad que debemos tener es Si Cristo Dios. no es el centro. O sea, no. tal cual. Entonces, esa canción, por más que hay un montón de canciones que me gustan, me encantan, pero bueno, esa se me hizo muy real también a mi vida. Entonces, al día de hoy, si te tengo que decir una canción, es esa. Así que... Tremendo. Y ya para ir a esta segunda sección, vamos más a conocerlo un poquito más, José. Que nada, sos músico. Soy músico, sí, desde chiquito, desde que tengo 3 años. Ahí aprendiste a... Ahí aprendí a tocar la batería. Fui creciendo, bueno, como te comentaba, soy hijo de pastor y nosotros vivíamos en la casa de atrás, en la casa del fondo, en la casa del fondo. de la iglesia. Mira. Entonces tenía 3 años, por lo que mi mamá me cuenta, yo me levantaba, iba con la mamadera a la batería y nada, tocaba, ¿viste? Desde los 3 años toco la batería y en la iglesia empecé a tocar como a los 7 años, Mira. o 6 me parece. Hay una foto o sea, no me sentaba, me paraba en la batería. Tocaba parado. Claro, porque no llegaba a los pedales. Sino. No, tremendo. Sí, y ahí arranqué. Después, bueno, esto de viajar, viste que te comenté que viajamos a Costa Rica, estuve ahí, bueno, ya no tuve batería. Desde los 11 años no tuve batería hasta los... ¿Qué edad? 21, ponele. Mirá, bastante. Sí. Y bueno, nada. No, incluso más, porque ahora que lo pienso me compré mi batería en pandemia. 2020, 2020. Y en el 2020 yo tendría unos 24, ponele. No sé, estoy sacando cuentas pero sin pensar. Ponele que tenía 24. ¿Y cómo fue ese reencuentro con la batería? No porque, o sea, sí, porque no era que tocaba habitualmente, o sea, no es que desde los 11 hasta los 24 nunca más toqué. Sí, seguía tocando, ponerla en la iglesia, pero era una vez por semana. Por reunión. Exactamente. Pero bueno, al tener batería todos los días, era como... Te sacaste la bronca. Y la que sufrió mucho fue mi hermana, ¿viste? Yo hasta ese momento vivía con mi hermana. Entonces, nada, se la bancó un montón igual. O sea, mi hermana me ama porque si no estaría acá hoy. Y además de ser músico, también sos productor. Soy productor, bueno, por mucho tiempo que no tuve batería, me llevó a aprender otros instrumentos. Entre esos instrumentos, bueno, la guitarra un poco y el teclado. Que creo que el teclado es muy importante, es muy completo. Y para ser productor creo que está bueno ser tecladista. O por lo menos saber, ¿viste? Entonces, nada, creo que también todo tuvo un propósito. El no tener batería, el también abrirme yo a experimentar. Aprender más cosas. Sí, porque bueno, uno por ahí se queda en lo que sabe y nada más. Eso es lo bueno, ¿no? También hablábamos todo este tiempo que estuve en casa. ¿Y qué hiciste? Nada. Claro. O sea, vago, total, porque
Dios también tenía cosas para que yo haga y yo no hice nada. Claro. Y luego hiciste todo lo contrario. Bueno, Te abriste a lo me que... abrí, bueno, gracias a Dios también fue algo que me gustó, o sea, no es que lo hice por obligación, simplemente el hacer música me llevó a decir, che, qué ganas de tocar el teclado, ¿viste? Y bueno, me vi varios tutoriales y nada, fui aprendiendo solo, bastante autodidacta con los instrumentos. Siempre intenté en algún momento estudiar partitura y eso, pero bueno, no. Obviamente no lo descarto para nada, pero La con todos los músicos que he hablado, todos me dicen, no, sí. aprendí con un tutorial y yo me puedo llegar a mirar millones de tutoriales y acá sigo siendo un cabeza pelada con 425 puntos nada más. Soy malísimo para esas cosas. No, bueno, pero cada uno tiene su talento. Su talento, sí. Ponele. El don de Dios todavía lo estoy descubriendo. Pero sí, bueno, hacer producción musical te ha llevado a muchas cosas. Sí. A conocer mucha gente, muchos músicos. Tal cual. ¿Cuál fue tu primera producción así que te acuerdas que Bueno, hayas hecho? yo con lo que es producción arranqué en el 2008, estando en Costa Rica. Mira. Ahí me presentaron un programa que es el que usa la mayoría, el FL Studio. Y yo tendría, en 2008, 13 años, ponele, Más o 13 años, sí. Y arranqué ahí, viste, o sea, haciendo como, creando ya canciones hechas, o sea, me gustaba una canción y yo trataba de hacerla como pista, digamos. Mira. Y todo era con mouse, o sea, el teclado, si hacía una nota, hacía con mouse, ¿viste? No es que lo tocaba yo. Y así trabajé mucho tiempo, o sea, como que fui aprendiendo de esa forma. Y ahí descubrí que que me gustaba lo que era la producción, pero sin saber qué era la producción, ¿viste? Como que yo lo hacía de onda, de hobby, porque estaba bueno y me gustaba cómo sonaba, pero nunca me imaginé que en algún futuro iba a ser como un trabajo también, ¿viste? Y bueno, después pasando los años, bueno, aprendí teclado y bueno, empecé a armar las producciones. Quizás empecé a hacer más cosas que a mí me gustaban, ya no hacía como pistas, sino hacía más cosas que me gustaban a mí. Género, sí, el género, bueno, urbano, que lo transformo en gospel también. Mira. Que eso es algo que quizás es lo que más lo que es mi marca, si se puede decir, estar en ese estilo. Y nada, después empecé quizás las primeras producciones que hice fue para una tía, una canción, y después empecé a trabajar con una banda que teníamos hace un tiempo que se llamaba CCA. Sí, con Bruno. Con Bruno, ahí estábamos con, bueno, Mati Mancilla, con Andrés Díaz, Buche, sí. Y el hermano de Buche, Santi Díaz. Y bueno, ahí yo más encaré esa banda con arreglos y me empecé a meter cosas de lo que yo hacía y bueno, los chicos estaban también remetidos en esa también, así que... Fue un complemento que te sirvió un montón. Sí, realmente hacíamos desastres. No, pero desarmábamos una canción y bueno, nada, qué sé yo, nos divertíamos y a la gente creo que le gustaba también. Sí. Y lo último creo que hicimos con ellos fue un disco que sacamos. Pero bueno, creo que de las primeras producciones quizás grandes. Vos como producción, no como músico. Como producción y después, bueno, tocaba con ellos también. Mira. Como músico también toqué con ellos. Y después, bueno, por ahí estoy tratando ahora de trabajar mucho para la iglesia donde voy, de hacer canciones propias. Mira. Así que estoy trabajando, no es que me tiro solo a un género, también me inclino mucho por el worship. Mira. Y me gusta mucho, ¿viste? ¿Ese es tu género favorito o tenés otro? ¿De qué? O sea, me encanta mucho lo que es gospel, como música urbana también a la vez. Y después, por otro lado, me gusta mucho el worship. Y también hay una fusión de eso. ¿Se puede eso? Sí, mira. Sí. Hay un montón de bandas que fusionan de esa forma
Y bueno, ponele, no sé si conoces Israel Houston. Sí. Bueno, Mira. él hace un poco de las dos cosas. Y está buenísimo porque, nada, qué sé yo, está... A mí me gusta fusionar esas partes Es que también. sí. Pero por separado me encanta también. Eh, y bueno, después quizás lo más grande que he hecho hasta ahora fue la producción que hicimos con Samu Con Robles. Sam. Esa, ¿qué producción te mandaste ahí? Bueno, la verdad que fue algo de Dios también, porque justo se dio que lo invitaron al Congreso, no sé si fue en el 2023 me parece. 2023 fue, sí. Y... Porque justamente me acuerdo porque ese año se había casado y yo también. Ah, mira. Y bueno, la cosa es que ahí, bueno, Lucas, que es el organizador del evento, me dice, che, mira, voy a traer a este chabón, te da para hacer un arreglo y ¿Te la bancaste o no te la bancaste? Claro, literal me encargó y me dijo Te eso. metí en presión. Yo le digo, bueno, dale, que me pase una canción y la arreglo como para tocar en vivo, ¿viste? Porque siento yo que hoy el género que es rap, trap o reggaetón o lo que sea de algo urbano, si toca con pista solo, no es un buen show. No. Puede ser algo bueno igual, pero creo que tiene más... Yo creo que por eso igual los raperos, el hip hop y todo eso empezaron a meter bandas porque con pistas no te... Sí, o sea, no, tiene otra presencia, ¿viste? Sí. Y un poquito más de show también. Entonces, bueno, Lucas me ofrece eso. Bueno, yo agarro un tema que era el más conocido, Supe que me amabas. Y bueno, lo arreglo y se lo manda a Lucas. Lucas se lo manda a Samu y bueno, ahí dijo, le gustó, dijo sí, que me encima, todas las canciones. Samu Robles se empezó a hacer conocido fusionando el gospel con el worship. Con el worship. Sí, tal cual. Eso, bueno, yo lo conocía así a Claro. Samu Robles y cuando después vi el videazo que hicieron con la producción y todo eso, Sí. dije, viene ahí Comodoro poniéndose las pilas haciendo algo porque era Samu con todos chicos comodorenses. Claro, sí, éramos todos de acá. Bueno, pasó eso que vino al Congreso y tocamos, o sea, terminando la historia esta, tocamos con él ahí en vivo, y nada, estuvo buenísimo. ¿Y a él le gustó la banda? A él le gustó, sí, le gustó y bueno, después Luca le dice, che, más adelante le propone hacer una sesión, cosa de nada, de que siga el contacto. De que siga el contacto, de que él todavía no tenía músicos, entonces fue como, che, bueno, nos ayudamos entre todos, ¿viste? Nosotros te hacemos la banda y nada, vos crecés, nosotros crecemos también. Así que hicimos esa sesión en el 2024 y bueno, esa es la que está en YouTube ahí que creo que es quizás lo máximo que he hecho. Después también, bueno, seguí el contacto con él, después él sacó un álbum solo, no me acuerdo cómo se llama el álbum, pero bueno, ahí también trabajé con él. Mirá vos, sí, mirá vos, qué bueno. Sí, así que nada, esa es la historia de mis producciones. Samu está perdiendo el tiempo en no hacer armarse la banda con ustedes. Nah. Así que vamos a mandarle un mensaje a Samu, che, Comodoro te está esperando. Pero no, qué loco. Y sí, en base a eso también he tenido contacto de otros países con personas que también quieren hacer arreglos en vivo, ¿viste? Así que chicos de Guatemala, le he hecho arreglos no son conocidos, pero bueno, por lo menos el trabajo está, ¿viste? Así que de a poquito voy haciendo. No es necesario que sean conocidos simplemente para lo que Dios te tiene para... Claro, tal cual, sí. Lo estaba haciendo para Dios. Ahí, vale. Sí, obvio. Todo para Dios. Tremendo. Y ya para ir cerrando este programa, estas secciones, 2 preguntas siempre hago. Una vas a tener que pensar a ver qué responder y la última más profunda, más del corazón, así que... Dale. Si tuvieras una cena con Jesús, ¿qué cocinas? ¿Qué cocinó? Uy. Pasa que Dios. Jesús ya cambió todo. Uy, no sé.
y haría algo fuerte al medio igual, o sea, de que sepa que me sale bien. Mi esposa dice que milanesas con papa a la crema me sale bien. Ah, listo. Así que puede ser eso. Papa la milanesa con papa a la crema. Sí. Y en la previa picada, mate. Una picada. Y yo creo que no, una picada. Una picada ahí bien buena, queso, salame, Genial. pan. Bueno, todo lo que tiene una picada, ¿no? Y la última pregunta. Si tuvieras cara a cara a Sí. Dios y te dice José, tenés una pregunta para hacer. Uf. Eso sí que ¿Qué no. le preguntas? Puedes pensarla, acá han tardado su tiempo para pensar ¿Sí? porque... Pasa que hay. No. Y encima eso, no varias, una. Una. Y. Sinceramente. Hubo gente hasta que lloró con esta pregunta. ¿En así que serio? sí, Oh, podés no, llorar tranquilamente. No, ¿no? es que. No sé si voy a llorar. Pero. O sea, él me responde la pregunta, ¿no? Sí, sí. Ok. No, es que había pensado algo, pero es muy fácil de responder. O sea, no. Igual, no. Conociendo bueno, conociendo, ¿no? Pero sí. Sabiendo cómo es Jesús, cómo es sí. Dios, cómo por ahí tiene sus bromas también con nosotros. Uy, chabón, me mataste. Esa no me la habías dicho. Oh, pues yo acá... Uy, a ver qué le puedo preguntar. Es buena porque puede salir hasta un clip de esta pregunta. No, así sí, que- tal cual, no, prefiero no ser meme, ¿viste? O sea, no ser meme o quedar bien y terminar siendo algo viral, ¿viste? Pero... ¿Qué le puedo preguntar? No sé, chabón. Iba a decir, o sea, la pregunta que se me había venido, que una muy fácil, era ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Pero yo creo que la respuesta de que Ya te lo iba a hacer tenés. es seguime, ¿viste? O qué sé yo. O sea, es algo muy común, ¿viste? Pero bueno, no. Porque es que hay muchas preguntas que uno le puede hacer, pero también se las responde uno mismo, o sea, ya Eso. sabiendo lo que la Sí. Biblia dice también, ¿viste? Entonces, uy, chabón. Siempre que pasa esto me río porque todas estas preguntas que son del programa Sí, fueron todas preguntas que Dios me las hizo a mí. Claro. ¿Sabes? Que yo, entonces, y esta pregunta por eso la dejo a lo último, porque es la que más me rompió y Sí, me sí, hizo, sí, pero mal. y la verdad es difícil, chabón. Pasa que es una pregunta muy Profunda. muy profunda, pero bueno, qué sé yo, me puedo llegar a decir, no, pasa que todas tienen respuestas. O sea, también pienso en cómo hacer para amar a todos, porque creo que puede llegar a ser esa igual. Sí, cuesta, o sea, igual. Cuesta y porque... pasa que el amor es lo principal. Y es difícil amar. Uno por ahí dice, che, no, yo no estoy mal con nadie, me llevo bien con todos, pero realmente amás, o sea, y creo que el amor es lo que a uno lo lleva a permanecer, pero a también a estar, a ser fiel a Dios y es uno de los primeros mandamientos, digamos, o sea, amar a Dios y después amar a tu prójimo. Yo en una entrevista que vi lo de David, que le hizo poner al que era presidente en ese momento, Sí. le hizo esta pregunta igual. Si tuviera que preguntar algo a Dios, ¿qué le preguntaría? Y dijo, si Él es tan bueno como dice ser, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y o sea, me llevó tu respuesta, lo de recién, me llevó a eso, ¿no? De que sí, es una excelente pregunta la tuya porque
¿cómo hacemos nosotros Claro. para amar a todas las personas, que- para aceptar que la persona tuvo un error, me falló? Claro. O no sé, yo siempre, como te decía, fuera de cámara, lo llevo a un extremo, no sé. El día de mañana, no sé, matan a un hermano mío, o lo peor, Sí, ¿viste? tal cual. Eh, ¿Qué harías vos? Claro. Y aunque me duela lo que Jesús diría, a él, te perdono. Sí, sí, sí. Aunque vos te quieras arrancar todo el dolor del Sí. mundo, Dios haría eso. Sí, 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 obvio. Y es lo Sí. que más nos costaría. Es que es re difícil, o sea, yo a esta pregunta sí me la he hecho muchas veces y obviamente trato siempre de hacer lo posible para amar incluso a la persona que no me cae bien. Obviamente es difícil amar a todo el mundo porque no conoces a todo el mundo, Y es que sí. pero bueno, personas cercanas ya hay gente que capaz de decir, che, a esta Sí. no tanto. Claro, o sea, Y, como y que... bueno, es como que está mal, o está mal porque hay que amar a todos como Dios ama, o sea, Dios a nadie no rechaza a nadie, incluso a la peor persona del mundo, y es como, también te preguntás cuánto amor tenés para que no juzgás. Y es que... Y es que sí, Dios hizo lo que creo que nadie de nosotros haríamos, que entregó a su único Sí, hijo sí, para, para perdonar los pecados de todos. O sea, ¿cómo hace para...? Claro, sí, sí. No, es que hay cosas que uno Son cosas difíciles. no se entiende muchas cosas. Es tanto amor por Sí. nosotros que no se puede explicar. Algo que también se me hacía un poco, o sea, se me viene a la mente muchas veces es esto de que Dios siempre nos está esperando. O sea, es como que Dios quiere conversar siempre con nosotros. Y por ahí uno, no sé, poner hora a la mañana tiene su momento y capaz que a la tarde estás con tiempo de hablar con él, ¿viste? Y Dios capaz te está esperando, ¿viste? Y Bonnie. Y vos ni bolilla. y nada, una vez que, o sea, empezás a entender un poco más, es como que te dan ganas de buscar un poco más la tarde, capaz la noche antes de acostarte. A mí me pasaba mucho que a la noche antes de dormirme veía muchos videos de programas que me gustan, ¿viste? Paren la mano era uno de los que miraba un montón. Hoy en día por ahí consumo algún que otro clip, pero cada tanto me pongo a ver un programa entero, pero no... Pero es como que me llama la atención buscar otras cosas, ¿viste? No sé, algo que me intrigó, que leí, ponele y quiero darle forma a lo que leí y capaz lo busco o busco, ponele, no sé, viste que en Apocalipsis te tiran un montón de no sé, que Jesús tenía ojos de llama, como llama de fuego, o sea, o los personajes estos que aparecen con un montón de cabezas. Es como que decís, ¿cómo puede ser que aparezca? ¿Cómo puedo imaginarme eso, viste? Y nada, lo busco en ChatGPT, busco cómo sería esto de esta forma, viste, pongo el versículo y que me lo grafique y que me haga la imagen y decís, che, mirá qué loco, como... Y así es como que por ahí, en vez de mirar otras cosas, me pongo a investigar esas cosas que antes no me pasaba, pero bueno, Dios ha sido tan bueno conmigo que, te va marcando. que me ha cambiado un montón de cosas en mí y bueno, al día de hoy estoy como en esa situación, ¿viste? Zarpado. Y espero seguir así. Que no se apague. Bueno, José, primero gracias por acercarte al domicilio, De nada, un placer. al programa, a comentar y conocerte más de vos. Y como cada cierre de programa, uno ora para que Dios nos dé una palabra de aliento, nos dé capaz una palabra que necesitamos y Dios responde. Sí. Y Dios responde y también lo zarpado de cómo Dios es detallista, ¿no? Porque el versículo que hoy me marcó para expresártelo fue algo que charlábamos en el programa. Mirá.
Y vos decís, che, pero ¿cómo supiste? Y sí, ¿cómo no lo vas a ver Dios? Sí, es Dios, o sea. Qué increíble. Y me llevaba a Ezequiel 36:26 que dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Mira, Y receptivo, digo. Y la pregunta tuya era... ¿cómo puedo hacer para amar? y Dios responde con un versículo que Tal dice, cual. che, pero ¿cómo? No, increíble. Y eso O sea, lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? De la conexión que tenemos. ¿Viste? No, porque te chamulla, pues. claro. No, nosotros nos manejamos mediante el Espíritu Santo, Totalmente. que es el Espíritu de Dios. O sea, Sí, tal cual. Qué loco. No sabía. Esta parte no me la esperaba. pero no, viste que nada, uno cuando a veces también duda, ¿no? De que si Dios quiere seguir con esto, si quiere que... y Dios responde, Dios te dice, che, pero dale, vos sos el que está, Claro. el que está fallando, el que estás tardando. Y cuando uno se pone, ¿no? A orar y decir, necesito una palabra para cada invitado, y Dios marca así, a mí por ejemplo el corazón me lo hace de goma porque Sí, tal cual. te responde aunque vos le falles, Sí, él está. peques, Siempre. porque haga un montón de cosas y él está, así que nada. Ahora sí, gracias Bueno, por venir. no, gracias a vos, Mati. Un Esperemos placer. que nos sigamos viendo en la iglesia, Sí, en seguramente eventos, en eventos ahí nos vamos a estar viendo. juntarnos para adorar a Dios, para lo que se viene en la Casa del Fondo, como decía. Cada viernes vamos a llamar a músicos de diferentes iglesias para adorar a Dios. Y que esos ensambles, que como digo, yo no soy músico, yo no sé nada. Todo esto que estoy diciendo es porque lo fui aprendiendo mediante los chicos que generás amistad. Claro. Te van diciendo, porque no, esto se llama así. No, Claro, ni sabía. yo acá lo único que hago es vengo, pongo la cara y perdón Dios por si lo estoy haciendo mal, pero bueno, Dios quiere esto, Dios lo estoy cumpliendo. Sí. Y el fin, ¿no? de este año que Dios marcó es que los músicos de todas las iglesias se conozcan y que se hagan un ensamble, que capaz, no sé, si Dios quiere el año que viene, se forma una banda. Claro. Y mirá, Dios va a ser como Él quiere. Sí, obvio. Y nada, es lo que el Dios nos mandó a hacer y para eso estamos. Así que nada, gracias a todos por lo que van a ver el video. Esto va a salir seguramente entre mañana y pasado, lo vamos a sacar. También tenemos programa en vivo, creo que el viernes, con un músico también que conoce, José, que es Tommy Ramos. Así que vamos a ir de a poquito, ir sumando programas. Así que lo esperamos que se sumen, que le den me gusta al video, que lo compartan si se sintieron identificados o saben que una persona está pasando por el mismo proceso, por si está pasando por lo mismo que ha pasado. Y nada, gracias por ver, gracias por sumarse a los videos de la Casa del Fondo. Así que nada, gracias a todos, Dios los bendiga y hasta la próxima.